Hola amigos, Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Como siempre aquí desarrollando la lección de la escuela sabática que para este trimestre es el estudio basado en el libro de Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida. Y esta lección que nos toca ahora muy interesante, que también tiene su resonancia en el Nuevo Testamento, particularmente en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Con el cántico de Moisés, un cántico de victoria para los santos de los últimos días. Pero vamos a estudiar la lección hoy, la que nos toca, miramos acá, es la número 6, a través del Mar Rojo. Que Dios nos ayude, amigos, al repasar este folleto muy bonito. Recomendamos tenerlo, estudiarlo para sacar lecciones profundas del libro de Éxodo. Vamos pues entonces a través del Mar Rojo a examinar lo que el autor nos ha preparado. Muy buen tema, por cierto, como lo tenemos acá. El texto sugerente para comenzar, Éxodo capítulo 14, versículos 13-14, ahí lo tenemos, podemos leerlo juntos. Moisés le dice al pueblo, ya vamos a leer con más detalle desde el versículo 10, solamente para introducirnos. Considero que este versículo es quizás el más importante desde mi óptica con relación al cruce del Mar Rojo. Es la palabra de confianza de parte de Dios a su pueblo. Su pueblo no podía hacer otra cosa que confiar en Dios, porque Dios hacía el resto. Pero ellos tenían que hacer su buena parte. ¿Cuál era? Confiar en el Señor. Como dice el texto, no teman, manténganse tranquilos. Otras traducciones traducen bien también, manténganse firmes, quietos y firmes. Déjenme actuar, sería la idea básica allí para estudiar. Y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque estos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Esténse tranquilos, esténse quietos. Hagan lo que yo les digo. Bien, amigos, el autor de la lección pues desarrolla ideas muy interesantes. Algunas de ellas vamos a leerlas juntos. Los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada de la que no podían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Y por supuesto, cada vez que estudiamos la Biblia, tenemos que extraer lecciones para nosotros mismos. ¿Qué lección podemos extraer de esta circunstancia? Muchas veces podemos dirigirnos a situaciones, ya sea inesperadas, no las queríamos, o a veces por decisiones que hemos tomado, erróneas o acertadas, pero vamos a una situación en la que vemos que no hay una solución o una salida. Solamente Dios nos puede ayudar. Lo que importa acá es que el Señor fue obrando con su pueblo allí en Egipto a través de los milagros de las 10 plagas que a los israelitas no les afectó. E incluso en la última, en la muerte de los primogénitos, Dios les advirtió que cumplieran el mandamiento y ellos lo hicieron y fueron preservados todos. Pero a pesar de los milagros que Dios había hecho a la vista de ellos, la fe no se había desarrollado totalmente y prueba de ello es el cruce del Mar Rojo. Vamos pues entonces a avanzar en la parte final del faraón cuando finalmente se los quiere sacar de encima. Dice allí la lección en el día domingo, en la noche de la Pascua, el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. Quiero decirles, amigos, que he escuchado de alguien, no sé si esto será común, de que el pueblo israelita fue preservado en esta última plaga por ser parte del pueblo de Dios. No necesariamente por la sangre puesta allí en los marcos, en el dintel. Esto es un grave error, un grave concepto. Lo digo porque lo he escuchado. Esto es que si bien es cierto, Dios había preservado a su pueblo en las plagas anteriores. Recordemos, por ejemplo, en la plaga que cayó contra el ganado. Ningún ganado en la tierra de Gosén se perdió, excepto los ganados de los egipcios que no escucharon el mandamiento. E incluso, aún entre los egipcios, hubo quienes creyeron.
y guardaron su ganado y a sus criados bajo cubierto, y ellos no perecieron. Pero aquellos desobedientes sí perecieron. Pero ¿por qué entonces la diferencia que nos da el texto entre los israelitas cuyos ganados no se perdieron y los egipcios cuyos ganados sí se perdieron? O por ejemplo, cuando vinieron las tinieblas, 3 días de tinieblas, los israelitas fueron perjudicados con esa oscuridad tan densa, mientras había luz entre el pueblo de Dios. Y en consecuencia, se cree, muchos o algunos, que Dios, al hacer diferencia entre israelitas y egipcios, así también cuando vino la muerte de los primogénitos, Dios haría diferencia entre unos y otros. Pero sin consideración del mandato que Dios le dio a Moisés de que pusieran sangre en los dinteles y marcos. En absoluto, amigos, Dios no podía preservar a alguien que fuera desobediente. Si Dios dio el mandato a uno de los israelitas, pónganle señal en las puertas, porque el ángel destructor pasaría por ahí y vería la señal y pasaría de largo. Ese es el significado de Pascua o Pesaj, pasar por encima. Amigos, es importante siempre recordar, Dios quiere obediencia. Y no creamos que por formar parte del pueblo de Dios, porque fuimos preservados aquí o allá o más allá, ya seremos preservados en el futuro también. No, si Dios da mandatos, habrá que obedecerlos. Y efectivamente, el pueblo de Dios tuvo temor del Señor, escuchó a Moisés y obedeció. Sacrificó el animal, el cordero, lo comieron, de la sangre untaron lo que debían untar. Aún más, el espíritu de profecía agrega detalles que no podían esas familias o esos hijos andar descuidadamente fuera del hogar. Debían terminar la relación amistosa, si la hubo, con los egipcios, cubrirse en el hogar. Allí la sangre protegería a la familia y particularmente al hijo, aquel primogénito. Sí, Dios quiere obediencia, y sobre todo porque hay un significado. La sangre que cubrió a aquellos israelitas es la sangre que nos cubre a nosotros hasta el día de hoy. La sangre de nuestro amado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuento esto, amigos, porque es importante recordar que si bien Dios hacía diferencia entre israelitas y egipcios, al final, antes de la última plaga, Dios los va a tratar por igual. Pongan la señal, todos. Si los egipcios la quieren poner, de hecho, el mandato fue para ellos. Pongan la señal, porque vendría el ángel destructor. Bien, podemos leer en la lección lo que pone allí el autor. Nadie escapó debido a su posición, educación, estatus social o sexo. El castigo alcanzó a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos, e incluidos los animales, que no obedecieron poner la sangre en el dintel. O la sangre era solamente para los israelitas, era para todos. Porque Dios amaba todavía a la criatura, a la raza humana, con tal que le obedezcan. Él sabe por qué lo dice. Pero aquí aparece la extraña petición que hace el faraón. Vamos a leerla juntos en Éxodo capítulo 12, versículo 31 en adelante. A veces es bueno aprender lecciones, como en este caso, cuando hay falsas confesiones o precipitados arrepentimientos para sacarnos de encima la peste, y no pensamos bien que hay un motivo mayor por el cual pronunciamos palabras como las que hace el faraón, y es, estamos evitando el castigo, las consecuencias, pero no lamentando propiamente la desobediencia, el acto perverso que hemos cometido. Leemos pues entonces Éxodo capítulo 12, 31 en adelante. E hizo llamar el faraón a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Prácticamente el faraón los consideraba como una peste, ya que él tuvo que presenciar penosamente la muerte de los primogénitos de toda la nación, incluidos los animales. Sálganse de acá. Bien, el texto continúa. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí.
¿Cómo Dios podía bendecir a un hombre que se había revelado en forma absoluta, había contrariado la voluntad de Dios? Algo similar, amigos, ocurrió con Saúl también. Si ustedes se acuerdan, había desobedecido a Dios y Samuel se retiraba y Saúl le dijo, no te vayas sin darme la bendición. Y recuerdan, lo trató de retenerlo y le rompió la ropa. Esto que aparece en 1 de Samuel capítulo 15. Algo similar tenemos acá. El hombre que pide, bendíganme, por favor, oren por mí. Miramos lo que la lección nos trae. Yo les invito a que ustedes me acompañen. ¿Cómo podía Dios bendecirlo mientras estaba sumido en la rebelión, en la terquedad, el pecado, el orgullo? Aunque dio finalmente su consentimiento, no fue por sumisión a la voluntad de Yahvé, sino por la derrota que había sufrido. Él no estaba arrepentido. Hagámonos la pregunta, mis queridos amigos, ¿qué señal hay de un genuino arrepentimiento? Porque lo que hizo el faraón tiene que enseñarnos una lección. Puede pasar con nosotros. Pasó en el tiempo de los discípulos, cuando vemos dos casos de arrepentimiento por respectivos pecados que ambos cometieron contra el Señor. En el caso de Judas, que traicionó al amado Maestro. Y en el caso de Pedro, que también él negó al amado Maestro. Y el texto nos va a decir en los evangelios que ambos se arrepintieron. Pero en el caso de Judas, se arrepintió, el texto dice, viendo que era condenado, que era Jesús, que Jesús era condenado. Entonces sí, tiró las monedas y dijo, estoy arrepentido, eres inocente. Se arrepintió de las consecuencias, porque vio que su plan no funcionaba. Creyó que al entregarlo a Jesús, Jesús se desataría, pelearía por él y haría implantar su reino, porque él creía en el reino de Jesús, pero no se había entregado al Maestro. Por lo tanto, el arrepentimiento que él manifestó no fue por haber traicionado a Jesús por unas cuantas monedas, sino porque Jesús no encajaba en el plan que él se había trazado, viendo que Jesús era condenado. Entonces, él se arrepintió, tiró las monedas y luego se suicidó. Ahí vemos el efecto de un falso arrepentimiento. En el caso de Pedro, amigos, cuando él se arrepintió fue genuino, lloró con lágrimas amargas, como había maldecido allí para dar mala impresión ante la gente que le interrogaba. Este también es uno del grupo de Jesús. Y él, para despistar, pues usó malas palabras, vaya a saber qué lenguaje usó. Pero luego que el gallo cantó, reconoció las palabras de Jesús, se acordó de ellas y se arrepintió y lloraba amargamente. Pero ¿cuál era la prueba? Después, no fue un traidor. Su conducta demostró que Dios le había perdonado, y especialmente cuando Jesús lo admitió al grupo 3 veces nuevamente. Nos acordamos, bellísimas ambas historias para reconocer cuándo es falso y cuándo es genuino el arrepentimiento. Apliquémoslo a nosotros también. Muchas veces, por circunstancias apremiantes, cuando nos sentimos afligidos, podemos confesar y arrepentirnos y clamar a Dios que nos perdone, pero porque ya vemos que las consecuencias son inevitables o porque hemos ofendido muy profundamente el corazón del Señor al haber hecho el pecado que hemos cometido. Para reflexionar también. Mientras pensamos en algo que la lección menciona, y es muy cierto, el faraón estaba echándolos a todos, váyanse, váyanse, y Dios ya había dado órdenes a Moisés y al pueblo israelita que tomaran todo de los egipcios. Finalmente los despojaron, pero como bien dice aquí el párrafo, tenemos inspirado en el espíritu de profecía que lo dice así, lo recibido del despojo eran salarios negados a los israelitas durante siglos de esclavitud. Aquí no se trata de robo, amigos, al contrario, eran los egipcios quienes habían esquilmado, robado a esta gente convertida en esclavos, y ahora se cobraban, retiraban, porque la gente se los daba voluntariamente. Vayan, son una peste, llévense lo que quieran, llévense, váyanse.
Muy triste llegar a esa condición, pero por causa de la necedad del faraón. La lección trae la pregunta, amigos, que es la que estuvimos comentando hace un momento. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo por sus consecuencias y no porque fueran malas en sí mismas? Bien, esto es para meditar. Reflexionamos todos al respecto. Entramos a otro tema, ¿cuál es la consagración del primogénito? Con lo acontecido, la muerte, la matanza de todos los primogénitos, excepto la del pueblo de Dios, Dios toma para sí, como su propiedad, los primogénitos. Y si querían rescatarlos, podían hacerlo, haciendo sacrificios e incluso entregando dinero al templo, y con ello recuperaba ese primogénito al dominio de la familia. Finalmente Dios opta por cambiar este sistema por un solo primogénito, la tribu de Leví. Esto lo hemos comentado ya anteriormente. Pero en este caso voy a invitar a que miremos capítulo 13, versículo 1 en adelante, para tocar este tema del primogénito de los israelitas y cómo eran redimidos. Éxodo 13, 1 en adelante, leemos. Habló Jehová a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ese es mío. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Acuérdense, esto tiene que ver con la Pascua también. Miramos en la lección un párrafo interesante del significado de por qué los primogénitos. Fijémonos ahí, está subrayado, los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía solo de Él. Nos pusimos a pensar, amigos, cuando Dios creó la raza humana, Adán y Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Era el plan de Dios. Dios amaba a sus hijos. Y Él les transmitió sus dones, el caso de la procreación. Si bien el hombre no puede crear como Dios, puede procrear y expandirse. Henchid la tierra, llenadla, señoread sobre ella. Era el plan de Dios. Y los primogénitos eran la señal de la bendición de Dios. Dios, lo que había ordenado desde la creación allí, en cada familia, con cada primogénito que nacía, era la prueba de que Dios estaba bendiciendo a esa familia. Además, recordemos que para formar parte de la familia de Abraham debían circuncidarse también. Todos los varones a los 8 días de nacido debía practicar la circuncisión para formar parte de la familia de Abraham. Recordemos este concepto muy importante sobre la circuncisión, que los judíos luego malinterpretaron, creyendo que la circuncisión en sí misma tenía valor. No, era formar parte de la familia de Abraham para imitar a aquel gran ancestro, quien había sido ya circuncidado en el corazón. Es otro tema, amigos, que yo invitaría a que se explore. Esto es, él ya venía con un corazón circuncidado, pero había una prueba externa que había que hacer, que aparece en Génesis 17, la circuncisión de la carne. Y quien de los descendientes, quien practicara, formaba parte de esta familia de Abraham, con la circuncisión física como la de Abraham, para imitar la circuncisión del alma que Abraham ya traía desde antes. Miremos algunos textos al respecto, amigos. Esto tiene que ver con niños que van naciendo, particularmente el primogénito, hablamos de ello, pero miremos textos que hablan de la circuncisión del alma, como Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. El texto dice así, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. O capítulo 30, versículos 6 y 16, cómo Dios le atribuye importancia a esta circuncisión del corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Perdón, Señor, pero la circuncisión es física. Esto se hace con el cuchillo y el papá lo hace al hijo a los 8 días. ¿Cómo es que lo vas a hacer tú? No, ahí Dios dice,
Circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que aprendas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en el 16 nos dice que el amor lleva a la obediencia. Porque yo te mando que hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. ¿Quiénes podían llevar todo esto? Amar a Dios, obedecer a Dios. La gente circuncidada. ¿Quiénes? Los circuncidados físicamente, según Génesis 17, práctica que inicia Abraham por orden de Dios, o aquellos circuncidados por Dios en el corazón. ¿Apreciamos esto? Un texto más. Jeremías capítulo 4:4. El concepto muy profundo de lo que es la circuncisión del corazón. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras propias obras, habiendo o siendo circuncidados físicamente. Está hablando al pueblo israelita, circuncidados físicamente, pero no circuncidados del alma. Y un texto más, amigos, para reforzar este concepto de la circuncisión que se hacía un niño de 8 días de nacido, primeramente el primogénito, estaríamos hablando de este concepto, y todos los varoncitos nacidos en la familia, pero que esta circuncisión física revelaba una circuncisión anterior, la del corazón. Como cuenta Romanos capítulo 2, ahora el Nuevo Testamento, el significado que el apóstol Pablo le va a dar por el Espíritu Santo al valor de la circuncisión física o espiritual. A ver, 2:25 de Romanos. Dice el texto, pues en verdad la circuncisión te aprovecha, la física, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser nada, incircuncisión. Aún más, te lo voy a probar como el que dijera el apóstol Pablo. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, como el gentil, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión a cuestas, la física, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Oh, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Lo dice en el siguiente versículo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual viene solo de Dios, no viene de los hombres. Contundente, amigos, para hablar entonces de lo que pasó con Abraham, su experiencia, esta doble circuncisión que se verifica en Abraham. Por eso, otra vez repasamos este concepto de la lección del valor de los primogénitos y que luego tenían que ser circuncidados para formar parte de la familia de Abraham. Los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía solo de Él. Bien, amigos, vamos a entrar en este tema que nos va a interesar, el cruce del Mar Rojo. Hay un punto sumamente interesante acá y es que los israelitas entran o salen, más correctamente, salen armados. ¿Cómo es eso? Si no era un pueblo belicoso. Abrimos pues en Éxodo capítulo 13, desde el 17 en adelante, las instrucciones que Dios le da a Moisés, ya en preparación para cruzar el Mar Rojo. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se me vuelva a Egipto. Oh, amigos, aquí esta parte sí que vale la pena comentar. Dios sabe sobre nuestro camino. A ver, miremoslo en Jeremías capítulo 10, 23, 24. ¿Será que podremos orar de esa manera cuando le pedimos a Dios que nos guíe por sus caminos? Miremoslo. Jeremías 10, 23, 24.
Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, pero con juicio, no con tu furor, porque si no me destruyes. Yo sé, Señor, que no soy señor de mi camino. Entonces, enséñame, y si es con rigor, mientras no me destruyas, enséñame. En el caso del texto que estamos comentando, Éxodo 13, 17, allí Dios sabe que si los llevaba por un mejor camino, porque la guerra iba a venir de parte del faraón, en medio del camino de los filisteos, el pueblo se iba a desanimar y se iban a rendir ante el faraón. Miremoslo otra vez, capítulo 13, 17 de Éxodo. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, que era mejor camino. Porque dijo Dios, y este es el tema, amigos, cuando Dios habla, piensa, planea por nosotros, es mejor someternos a Él. Él sabe por qué lo hace, mientras nosotros no sabemos. No sabemos, primero, de la guerra que se viene y del riesgo que caigamos en esa guerra rindiéndonos, cayendo de bruces, pidiendo perdón, misericordia. En el caso del pueblo, al faraón. El faraón que viene para destruirlos y el pueblo que ya está listo, dispuesto a rendirse. Porque ellos no tienen armas. El texto dice que salieron armados. Pero vamos a ver un comentario poco después. Pero antes completemos esta porción del versículo 17 nuevamente. Dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, porque la guerra se viene. Dios ya sabía la intención del faraón. Él iba a provocar la guerra. ¿Y qué quería Dios? Destruirlos totalmente. Ellos podrían haberse preservados si Faraón no se hubiese dejado llevar por Satanás. En su ambición, en su locura, en su rebelión, pretendió recuperar a esos hebreos, a pesar de que él sufrió las consecuencias de las 10 plagas. ¿Qué pasó con ese hombre? No aprendió lección. Creo que es una de las historias más increíbles de torpeza, de negligencia y de rebelión humanas. Y no obstante, algunos de nosotros podemos seguir en la misma línea, a pesar de toda la evidencia mostrada, seguir en el pecado, en la rebelión especialmente, en la tosudez. Es increíble, al punto que se perdió él y toda aquella flota de soldados, aquellos ejércitos que salieron detrás de él, había que obedecer al jefe. Amigos, cuidémonos mucho de que nuestra mente no sea capturada por Satanás, porque Satanás, él sí quiere luchar permanentemente contra Dios. El odio que tiene en su corazón, la locura, la ceguera que lo envuelve, lo lleva a cometer acciones totalmente desatinadas, como en este caso. Dios, por lo tanto, sabía que la guerra se venía, pero miraba a su pueblo. Y entonces, leemos en el siguiente versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Noten, Dios escoge otro camino, pensando en su pueblo. Lógicamente, pensando en los egipcios, que volverían ellos con furia y con instinto asesino de matarlos a todos o hacerlos volver a la esclavitud. Y Dios eso no lo iba a permitir, pero amaba a su pueblo también. Y aquí hay un aspecto interesante al decir, salen armados. Si esta gente no tenía entrenamiento militar, ni instrumentos, elementos de guerra para pelear, ¿a qué se refiere con la expresión armado? Miremos lo que la lección nos trae, muy interesante, por cierto. En armonía con las instrucciones dadas por Dios a Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado. Eso es lo que se quiere decir. Los términos hebreos Tzabá y Mahané, traducidos como ejércitos, escuadrones, campamento, huestes, atestiguan esta descripción. Un pueblo bien organizado. Ahí tenemos los textos. Invitamos a leerlos allí para verificar lo que el autor nos está trayendo. Los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército, siguiendo las instrucciones de Moisés. Hagan así. Se van a dividir por tribus. Caminen de esa manera. Sigan mis instrucciones.
Más tarde, Balaam, noten, en Números 24:2, desde las colinas de Moab, vio que Israel estaba acampando por tribus. Esto lo cuenta Números 24:2. Significa que estaban, a pesar de que todos dispersos en el desierto, no obstante estaban organizados por tribus. Y Dios quiso que esto fuera así. Todos los que sean de la tribu de Benjamín vayan para este extremo. Los de Simeón vayan para este otro. Júntense de esa manera. Y así van a moverse, organizados, armados. Es decir, entrenados, obedeciendo la orden de Moisés, la que Dios le había dado. ¿Por qué hacía esto, amigos? Dios quería que su pueblo se conservara siempre quieto, confiado, dependiente del Señor. Porque cuando hay desorden, esto es una mala consejera, como vamos a leer un poquito después. Vamos a avanzar un poco más con la descripción que nos trae la lección de los huesos de José. Mientras tanto, Moisés llevó consigo los huesos de José, como trae Éxodo 13:19. Pregunto, amigos, ¿qué querrá significar que Moisés lleva algo que José había pedido? Voy a invitar a que leamos Génesis capítulo 50, versículo 24-25. Ahí está el pedido de José. Cuando Dios cumpla su promesa de sacarlo de Egipto, no se olviden, llévenme los huesos. ¿A dónde lo vamos a llevar? A ver, leamos el texto. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Qué bonito, hay un juramento. Miremos en Hebreos 11:22, por el cual Dios prometió que los iba a sacar. Pero yo quiero invitarles a que pensemos en las palabras de José primeramente. Miremos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Él creyó. Finalmente, Josué cumplió con ello. Miremos capítulo 24:32, ahí se menciona, cuando ya se entró en la tierra prometida, de cumplir con lo que José había pedido. Miremos. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Amigos, ¿podemos extraer alguna lección? Primero, José creyó, el texto de Hebreos nos dice, que por fe él creyó en que Dios los visitaría, y entonces dio el mandamiento, quiero estar con mi familia, con mi padre Jacob, aún en la tierra de Canaán, donde también es herencia de mi bisabuelo Abraham, de mi abuelo Isaac y mi padre Jacob. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué el resto de los descendientes de José y de toda aquella generación no pidieron lo mismo? Cuando yo me muera, quisiera que me lleven allí donde vive nuestro ancestro, José, Jacob o Abraham, Isaac. Acuérdense que ellos tenían en muy alta estima. De hecho, José menciona allí, en el texto que hemos leído de Génesis capítulo 50, 24, menciona a los ancestros. Yo dije Abraham, Isaac y Jacob. Él tiene un gran recuerdo y aprecio por estos patriarcas. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a nuestros ancestros, a estos grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué me indica esto? El amor que José tiene a sus raíces. ¿Cuáles son sus raíces? Egipto. Él prosperó muchísimo en Egipto, le hizo tanto bien a Egipto y a la descendencia de su papá Jacob. Allí estaban. Y esta gente creció. Pero él dijo, vamos a salir de acá. Yo voy a morir, pero van a salir. No se olviden. Quiero ir a la tierra que Dios juró a nuestros ancestros, Canaán. Amigos,
cuando uno tiene el corazón puesto en la tierra prometida. ¿Saben? Algo similar ocurrió con Daniel, según cuenta el capítulo 6, versículo 9, cuando se dio la orden de que nadie debía orar si no fuera en el nombre de aquel mentado por el rey Darío, el persa. De otro modo no se puede orar. ¿Y qué hizo Daniel en aquella ocasión? Miremos el texto, versículo 9 y 10 también. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de orar. ¿Pero qué hizo Daniel? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, mientras él estaba viviendo en Babilonia. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo supo hacer siempre, como lo solía hacer antes. Dicho de otra manera más simple, tenía los pies puestos en Babilonia, pero el corazón en Jerusalén. ¿No puede pasar eso con nosotros? Tener los pies puestos aquí en esta Babilonia carnal en la que estamos viviendo, simbólica, espiritual, pero nuestro corazón en la Canaán celestial, en la Jerusalén, en la ciudad amada que descenderá del cielo alguna vez y Dios vendrá con ella también. Sí, amigos, tenemos que recordar que nuestros orígenes, el destino a donde iremos a parar, es la tierra prometida. Este es el caso de José, pero no fue así con sus descendientes. Ninguno de ellos dijo, cuando yo me muera quiero ir donde están mis ancestros, los grandes patriarcas, y estar con ellos y resucitar con ellos. No. Uno se va olvidando de los orígenes, amigos, de las enseñanzas que estos grandes patriarcas dieron a la posteridad. Por eso Dios los amó tanto y les juró a los 3 que les iba a dar lo que Dios quería darles por la obediencia que ellos tuvieron, pero que esperaba que su descendencia cumpliera los mandamientos, y esto no fue posible después de varias generaciones. Vamos pues entonces a mirar más de la lección. Ahora el momento clave cuando los israelitas se ven en problemas ante la persecución de Faraón. Dice allí el texto, cuando el pueblo vio venir al ejército del Faraón, texto que ya vamos a empezar a leer, del capítulo 14, pronunció palabras y expresó sentimientos de los que se harían eco más de una vez. No había sepulcros en Egipto. Hey, ¿por qué piensan en Egipto? ¿Por qué no piensan en Canaán? La tierra de los ancestros. Y si hay resurrección, ahí ustedes van a resucitar con ellos también. No pensaron en eso. Se habían enraizado en Egipto y perdido de vista Canaán. Bien, continuamos leyendo. ¿No había sepulcros en Egipto que nos sacasen a morir aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? Vamos pues, amigos, a mirar capítulo 14 ahora, versículo 10 en adelante, cuando Faraón va a entrar en escena persiguiendo y que Dios actúa, como bien la lección nos menciona, Dios los guiaba en la columna de fuego y de nube, cubriéndolos en la noche y en el día, pero adelante, pero ahora se pone atrás para interceptar allí a Faraón y hacer que no se acerque demasiado al amado pueblo de Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 10 en adelante, leemos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amigos, esta porción que vamos a leer ahora y a estudiar, analizar, vamos a ver historias a continuación también, similares, para enriquecer este concepto, acerca de cuando un hijo de Dios entró en una situación dramática en la que su fe tambalea. ¿Dónde está Dios? Estoy desesperado, me pierdo, me van a hacer daño. Aquí mi familia y yo vamos a sufrir este daño que es injusto, etc. Y perdemos de vista a Dios, ese mismo Dios que nos vino acompañando a lo largo del camino y dándonos evidencias de su compañía, de sus bendiciones.
y nos gozamos con las tales bendiciones. Pero en un momento de riesgo, de peligro, dudamos, como hacen estos israelitas en el camino. Dios puede entender. Y vamos a ver un poco después cómo Dios actúa, las palabras que Él pronuncia. Dios entiende el temor. Lo que no acepta, amigos, es que dudemos de su palabra. Son dos cosas distintas. Podemos quejarnos, gritar frente al cuadro terrible de riesgo, de peligro, aún de muerte o enfermedad que puede presentarse delante de nosotros. Dios lo ve. Pero si Dios pronuncia alguna palabra, amigos, ya a partir de ahí no cabe justificación. Tenemos que someternos a esa palabra. Es lo que vamos a mirar a continuación. Seguimos leyendo el texto bíblico, 11, que lo acabamos de leer, pero lo vemos nuevamente. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir aquí en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, y aquí, amigos, estas son las palabras del Señor dichas por Moisés. No temáis, estad firmes. El autor pone otra traducción, manténganse tranquilos, que es similar, va en la misma línea, ambas son correctas. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El siguiente versículo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así, amigos, miremos en la lección, el autor nos subdivide en 4 puntos. Interesantes, por cierto, son correctos. El primero, no temáis, no teman. Versículos 13 y 14 del capítulo 14. No temáis. Segundo, manténganse quietos, esténse firmes, no hagan desorden. Amigos, cuando hay desorganización, desorden, cuando hay griterías y confusión, y que la gente no sabe qué hacer, la orden de Dios es, quédense callados, quédense quietos, yo voy a intervenir, cálmense, firmes, cierren la boca, déjenme actuar. Lógicamente, el lenguaje mío es más moderno, pero amigos, ¿lo entendemos? Un ejército disciplinado puede sufrir temor en su corazón, es natural. Cuando el pelotón va al frente en la guerra, y habremos visto escenas quizás filmadas de películas, nos acordamos de esta película de Desmond II, famosa, de este soldado adventista que nunca portó arma. Película que recomendamos mirar porque se basa en una historia real. Y allí él, no portando armas jamás, pero deseoso de servir a su patria, sirvió como enfermero con la Cruz Roja. Y amigos, al ver a sus compañeros que iban, algunos con miedo, es natural, pero la orden del jefe es avancen, vayan. Y en el caso de Desmond II, soldado objetor de conciencia, esto es no combatiente, o sea, no portaba armas. Diferente del pacifista, él no era pacifista, era no combatiente. Él tenía muy claro no perder. Ahí tenemos una imagen de esta película. Ya vamos a ver si le buscamos el título también para que si alguien quiere leer. Hay un libro al respecto también, del cual se basa la película. Cuando el hombre le quedaba claro a este joven soldado, no desorganizarse, no amilanarse, tener claro lo que tiene que hacer. Dificilísimo el no portar armas y sobrevivir, y sobrevivió. Y salvó 71 soldados. Él fue condecorado. Porque tenía disciplina. Este es el punto, amigos. Disciplina. Dios quiere en los últimos días que actuemos de igual manera. Que tengamos disciplina. Aquí tenemos la imagen de la película basada en una increíble historia. Hacksaw Ridge. ¿Sí? La recomendamos, amigos. Es de un héroe adventista que nunca portó armas, premiado, condecorado por el gobierno americano cuando terminó la guerra, muy emotiva, especialmente en las partes finales.
los soldados que no lo querían, lo amaron tanto, lo respetaron tanto, por la disciplina que él mantuvo de salvar a sus compañeros en medio de la balacera de los enemigos. En el caso de Dios, está diciendo lo mismo. Manténganse quietos, tranquilos. Volvemos a la lección. Punto 3, que nos dice, ustedes verán la salvación que el Señor les dará hoy. Y el último, el Señor peleará por ustedes. Saben, amigos, que estas palabras que Dios les dio al pueblo por medio de Moisés, Moisés pronunció las palabras, eran palabras de Dios. Luego fueron reveladas muy claramente en Deuteronomio. Ya vamos a mirar el capítulo en un momento, pero antes les quiero contar la historia. Les hice referencia a una historia. Esta historia nos cuenta de algo similar. Segundo de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 1, se nos habla de una guerra inminente que venía contra el pueblo de Dios. Y el rey Josafat entró en temor, en desesperación. Invita a toda la población que vengan a orar con él, porque 3 grandes multitudes diferentes venían a atacarlos y a destruirlos. Y allí Josafat el rey comienza a orar y el pueblo acompañándole en oración. Dios, Dios, hasta que aparece el espíritu de profecía. Un desconocido que comienza a hablar y pronuncia palabras similares a las de Moisés, reveladas en Deuteronomio. Miremos, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Esto no está en la lección, pero está reflejado perfectamente en esta historia de las palabras. Por eso dije que es para mí la parte más importante de esta lección. Es que cuando Dios habla, obedece, cálmate, deja que Dios actúe. Y Dios va a librar la batalla, te va a salvar, y allí verás quién es tu Dios en el cual tú confías. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante, tenemos esta historia. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gade. Entonces él tuvo temor, es natural, hermanos y amigos. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y el rey comienza una muy emotiva oración. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y amigos, la oración sigue preciosa, bonita. Y por el versículo 13 se ve a la gente que está toda acongojada, mujeres, niños, llorando, pidiendo el favor de Dios. Dice el texto, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y en un momento alguien interrumpe. Yo llamo el espíritu de profecía, porque es un desconocido que habla por Espíritu Santo y da un mensaje basado en la Biblia. No va a traer nada diferente, no trae un nuevo mensaje. Es como decirle a Josafat, ¿no leíste Deuteronomio? El capítulo que ahora voy a mencionar. Allí aparece claro, pero te lo voy a repetir ahora. Miremos versículo 14 en adelante. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, presta atención. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos.
Este es el verbo, amigos, en hebreo que aparece exactamente en el texto leído de Éxodo capítulo 14, versículo 13. Esténse quietos, esténse firmes, traduce allí. Así que aquí pone esténse quietos. Es igual. Quédense firmes, quietos. No sean indisciplinados. Hagan lo que yo les digo. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Salgan, pero ustedes no van a pelear. Déjenme a mí actuar. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron, creyeron la voz profética y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte voz, fuerte y alta voz. Y Josafat pronuncia palabras memorables que hasta el día de hoy traen eco a nuestros corazones acerca de creer al espíritu de profecía. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, como este reciente señor Jaasiel del versículo 14, y seréis prosperados. Sí, amigos, cuando Dios quiere usar el espíritu de profecía, puede usarlo con cualquiera. Hasta lo usó con este viejo profeta que engañó al joven profeta de Primero de Reyes capítulo 13. Extraña historia, que bien podremos estudiarla en otro momento, pero esto en particular, cuando la voz profética se yergue, siempre va a ser para señalar algún mandato de Dios que hay que hurgar dónde aparece, como vamos a mirar en Deuteronomio. Pero completamos la lectura ahora de lo que dijo Josafat. Siguiente versículo 21. Miremos cómo salen ellos a la guerra y Josafat hace algo más. No se quedó quieto. Él sale con música para agradarle a Dios, alabarle, porque Dios es bueno. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Qué bonito consultar con el pueblo y sacar semejante consejo. Qué contraste con Jeroboam primero, que él hizo una consulta con su gabinete, como cuenta Primero de Reyes capítulo 12, 26, 27 en adelante, texto que no quiero traer para solamente mantenernos en la línea, pero hacer la comparación, al menos mental. Josafat, rey, consulta con el pueblo. Jeroboam primero consulta con el pueblo porque sabe que las 10 tribus tienen que bajar a Jerusalén para adorar en las 3 fiestas anuales y teme que Roboam le robe la gente, que se arrepiente, que quiera ganarlos otra vez. Así que Jeroboam, consulta con su gente e inventa un nuevo culto. Historia fascinante que aparece en Primero de Reyes capítulo 12, desde el versículo 25 en adelante, hasta el final 33, para leerlo y repasar. Qué importante es cuando consultamos. ¿Consultamos a quién? En el caso de Josafat, consulta con el pueblo consagrado que cree en Dios. Y allí hacen juntos un arreglo. Pongan música, vamos a presenciar el espectáculo del Señor. Tremendo, ¿verdad? Bien, miremos el texto. Y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Estaban preparados con armas, obviamente, era una guerra, pero Dios dijo: no usen las armas, déjenme a mí actuar. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, que era música a los oídos de Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataban unos a otros. Y lo que viene después es historia preciosa del botín que recogieron abundante. Así que del temor con que arrancaron van días de alegría, de tanto botín gratis, allí de la muerte entre esa gente y de lo que ellos pudieron colectar. ¿Cuál era el texto que trajo el espíritu de profecía? Deuteronomio capítulo 20, los 4 primeros versículos. Así es, amigos. Cuando el espíritu de profecía viene, va a confirmar lo que la Biblia enseña. No trae un mensaje extraño, nuevo, diferente. Confirma, nos hace refrescar. Oh, yo lo había escuchado antes, estaba en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿No lo vi? A ver, Deuteronomio 20 es lo que trajo en esencia Jaasiel a Josafat.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Notamos, las mismas palabras que Jaziel pronuncia ya estaban escritas en Deuteronomio 20 y son las que Moisés está pronunciando a su gente. No teman, Dios va a actuar. Y amigos, al día siguiente de la lección, jueves, nos trae la parte final, el cántico de Moisés. Todo el capítulo 15 allí para estudiarlo, bonito, amigos. Pero separé allí una porción que quiero dedicar para una reflexión final. El cántico de Moisés del pueblo de Dios. Así abrimos Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4, para mirar a estos 144,000 que obtuvieron victoria en una guerra en la que ellos eran minoría, a punto de ser destruidos, tal como ocurrió con los compatriotas de Moisés, a punto de ser destruidos por los egipcios, y vieron la salvación de Jehová. Leamos pues Apocalipsis 15. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Y aquí, amigos, en estas palabras que vamos a leer, se ve reflejada la experiencia de Moisés allí junto al Mar Rojo, la liberación milagrosa, poderosa que Dios hizo y por la cual destruyó a los enemigos también. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Y juicios contra quiénes? Recordamos, contra la bestia, su imagen, su marca, contra esas élites que se reunieron, como cuenta. Leemos nuestro texto final, Apocalipsis 16, versículos 13, 14, y el 16 y el 15 también. Allí se reúnen para destruir al pueblo de Dios en la batalla del Armagedón. Miramos el texto. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el 16, este es el día, el gran día del Señor, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese es el gran día, el día de la destrucción del pueblo de Dios que observa los 10 mandamientos, particularmente aquel que se opone a la marca de la bestia. Y entonces el gran consejo que Jesús da a sus hijos, versículo 15, y nos lo da desde ahora, que cuidemos las ropas que se nos están otorgando. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela o vigila y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Haz tu parte, el resto la voy a hacer yo. ¿Recuerdan cuando habíamos leído? No temáis, estad quietos o estad firmes, ved la salvación de Jehová. Yo pelearé por vosotros. Recordamos esta expresión que aparece en Éxodo 14, 13, 14. Y la comparamos con Josafat y Deuteronomio 20. Acá lo mismo el Señor nos dice, ustedes esténse, no teman, esténse firmes, quietos, vean la salvación de Jehová, yo pelearé por vosotros, pero hay una condición, cuiden sus ropas. El mensaje que se le dio a la Odisea, especialmente el segundo, cuida tus ropas, no quiero que nadie te vea desnudo. Si tú descuidas tu ropa, yo no puedo salvarte.
Amigos, hay una parte que hacer. Y esta parte es la que tenemos que hacer ahora, de edificar nuestro carácter bajo la justicia de Cristo. Que Jesús rodee nuestro ser con nuestra entrega. Él nos dará su cobertor, su carácter. Cuando nos rendimos a Él, cuando confesamos nuestros pecados, los abandonamos y llevamos una vida conforme a su voluntad. Cantaremos el cántico de Moisés junto con los 144,000 en su momento para dar gloria al Señor. Amigos, que Dios nos guarde, que nos bendiga y seguiremos así estudiando la palabra de Dios. Amén.